En esta oportunidad, nuevamente estamos ya aquí para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, en el nombre de nuestro Salvador y Maestro Jesús, les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo del fin. Salvación por medio de la justicia de Cristo. O en otras palabras, salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que la gloria no sea dado al hombre, sino que toda la gloria sea dado a Cristo, porque Cristo es el que obra la salvación en el verdadero creyente desde principio a fin. Es obra de Dios transformar completamente al hombre pecador en un hombre justo y santo, para que nuevamente tenga la oportunidad de poder mantenerse en Cristo, permaneciendo en Cristo, pueda mantenerse justo, santo, fiel, consagrado y recto, viviendo una vida de obediencia conforme la voluntad de Dios. Esa obra es completamente obra de Cristo por el hombre, en el hombre y para el hombre. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando. Estamos en el estudio número 448 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Así como la salvación es por fe, vivir la vida cristiana también es por fe. Y todo es por fe. Entonces necesitamos también comprender cómo es la verdadera fe, cómo es la justicia de Dios y cómo es la ley de los 10 mandamientos. Este mensaje fue presentado para este tiempo en 1888. En el Congreso de Minneapolis, Dios honró al pueblo adventista con este mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita a recibir la justicia de Cristo y que esa justicia de Cristo en el creyente se manifestará en una completa y perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, con el carácter santo de Cristo que ha de reflejarse hacia el mundo. Entonces, este mensaje fue presentado por 3 mensajeros. La mensajera del Señor Helena Harnon de White y los 2 mensajeros, el Dr. Wagoner y el pastor Alonzo T. Jones. Y fue presentado este mensaje de salvación por fe y gracia desde diferentes puntos de vista. Dios quiere que este mensaje sea comprendido y Dios dio a conocer, utilizando a estos instrumentos humanos, para que
fuera enfocado este mensaje desde 3 puntos de vista, pero cuyo objetivo es que el pecador creyente pueda comprender claramente el plan de salvación, de tal manera que no quede excusa para perderse. Porque el que comprende este mensaje, dice, realmente tendrá la vida eterna. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. En el mismo capítulo 5 de 1 Juan, verso 18, dice de que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y el enemigo dice no le toca, porque es hijo de Dios y permanece en Cristo conectado por la fe viva y perfecta. Entonces la salvación está garantizado para el que ha comprendido este mensaje, ya que Cristo ha dispuesto una salvación completa al venir a este mundo, ha pagado por el pecado muriendo en la cruz y ha dispuesto una vida perfecta, santa, que Cristo ha vivido en este mundo durante 33 años y medio. Esa es la justicia de Cristo. Esa vida quiere dar de gracia también al creyente para que el creyente pueda vivir en esa vida. Por eso Pablo dice, el hombre viejo, nacido de carne y sangre, debe morir. El yo debe morir, debe ser sepultado, dice, en las aguas del bautismo, para que de las aguas del bautismo se levante una nueva criatura, pueda resucitar a vida nueva, una vida espiritual, vestido ahora con el manto de la justicia de Cristo, y así permanecer en Cristo, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero este mensaje de victoria sobre el pecado, salvación completa, Satanás no quiere que se comprenda, porque el día que el creyente comprenda, Satanás habrá perdido su poder. Por eso en 1888, el espíritu del mal trabajó en el Congreso, leudó todo el Congreso, y este mensaje fue rechazado. Y los mensajeros prácticamente sufrieron el rechazo y el mensaje también fue rechazado. Pero no fue rechazado los mensajeros, sino Cristo, porque Cristo utilizó a los mensajeros. Y no fue rechazado el mensaje, sino fue rechazado Cristo, porque el mensaje lleva a Cristo. La justicia es Cristo. En el estudio anterior hemos desarrollado de que la ley es una copia de la vida, del carácter de Cristo. Entonces, al rechazar el mensaje de justificación en base a la ley de Dios, realmente fue rechazado Cristo. Y Cristo fue crucificado, dice de nuevo, Hebreos capítulo 6, el verso 6 y 7 y 8 también.
Entonces por eso necesitamos estudiar cómo estos mensajeros presentaron este mensaje y por qué fue rechazado. Ahora estamos estudiando acerca de la ley de los 10 mandamientos y la justicia. En otras palabras, Cristo es la ley de justicia, porque Cristo es el principio del amor. Cristo es amor, Dios es amor. Tenemos un ejemplo en la Biblia. La Biblia del Antiguo Testamento nos relata la experiencia real de una mujer llamada Ana en los tiempos del profeta Samuel. Esta mujer era despreciada, era maltratada, solo porque no podía concebir, no podía tener hijos. Aún su esposo lo trataba mal. No había justicia para ella, a pesar que ellos eran cumplidores de la ley, pero no había justicia. Entonces, la ley de Dios no hace justicia, no da justicia. Es la copia nada más de la verdadera justicia. Es copia del amor de Dios. Entonces la ley no puede solucionar ningún problema. Solamente la ley indica el deber y la ley revela o detecta la vida pecaminosa de los seres humanos. Entonces, Ana, ¿qué hizo? Esta mujer comprendió que la verdadera justicia era Cristo, era Dios, porque ni los sacerdotes, ni los jueces, ni los líderes podían hacer justicia con la ley. Por eso la ley no salva. La ley no soluciona ningún problema, complica peor. Así como hemos visto en el estudio anterior, el mundo está lleno de leyes. Hay miles y miles de leyes, quizás millones, porque los hombres intelectuales, sabios de este mundo, quieren solucionar el problema del mal de este mundo con leyes. Pero cuanto más leyes se establecen, el mal aumenta. El mal va de peor en mal. Entonces la ley no soluciona. La ley es un paliativo. La ley solamente puede frenar hasta cierto punto los males, pero no puede dar completa solución. Así, en el pueblo de Israel, que era observador, estricto de la ley, cumplidores de la ley, no había justicia para esta mujer. Y esta mujer comprendió que la verdadera justicia era Dios, que Cristo era la verdadera justicia. Y clamó, dice, oró a Dios. ¿Y qué aconteció? La hermana Elena White presentó esto para poder mostrar la verdadera justicia en Materiales de Elena White de 1888, página 1668, en el tomo 4.
La compaginación es en inglés. Viene entre corchetes o entre paréntesis. Dice así: cuando sufriendo bajo reprobación, Ana clamó al Señor, y el Señor oyó su oración, y le dio un hijo. Entonces ella declaró la gloria del Señor diciendo. ¿Qué es lo que declaró ella? La gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Es el carácter de Dios. El carácter bondadoso, misericordioso y amoroso de Dios reconoció. En verdad dijo, Dios es realmente amoroso, bondadoso, misericordioso. Ella dijo, yo pensé que la ley era en verdad el amor, la misericordia, la justicia, pero no era. La ley es solamente copia y no tiene poder. Dijo, el Señor es el Dios del conocimiento, y por Él son las obras pesadas en la balanza. Y el profeta Isaías declara, el camino del justo es todo plano, todo recto. Tú rectamente pesas el andar del justo. El Señor es un Dios de conocimiento, y por Él las acciones son pesadas. Y nuevamente Isaías dice, tú, el más correcto, pesa el camino de los justos. Y Salomón declara, todos tus caminos, o todos los caminos del hombre, son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa el espíritu. Y David escribe, ciertamente que los hombres de clase baja son vanidad, y los hombres de orden elevado son mentira, pesados en balanzas. Ellos juntos son más livianos que la vanidad. Así que el hombre, por más que sea de clase alta o clase baja, todo lo que el hombre pueda hacer, lo mejor que pueda hacer, es vanidad. Pero Dios es un Dios de justicia. Por eso Cristo es la ley de justicia. Necesitamos acudir a Cristo. Y Cristo puede hacernos justicia. Así como esta mujer Ana no podía concebir, no tenía hijos. Y Dios, por milagro, le dio hijos. Y si nosotros somos pecadores, no podemos obedecer, no podemos cumplir nuestras promesas, no podemos predicar este evangelio con poder, no podemos controlar nuestro carácter, no podemos estudiar la palabra de Dios para ser sabios, entonces necesitamos renunciar a nuestra vida humana de querer obedecer la Biblia, los testimonios, la ley. Necesitamos ir directamente al origen de la ley. Necesitamos ir, ¿quién inspiró la Biblia? ¿Y quién inspiró los testimonios? Allí encontraremos justicia. Y recibiremos, así como esta mujer recibió un hijo, nosotros recibiremos justicia. Justicia es recibir la vida de Cristo, una vida nueva, una vida con el amor de Dios para cumplir una ley de amor, una vida con la justicia
para cumplir una ley de justicia. Una vida perfecta, santa, buena, para cumplir una ley santa, una ley justa, una ley buena, una ley verdadera, perfecta, espiritual, una ley de amor y de justicia. Porque Dios es santo, justo, bueno, verdadero, perfecto, espiritual. Es un Dios de amor y de justicia y de luz. Y Dios nos puede dar todos esos atributos, todas esas características para cumplir la ley. En vano el mundo religioso, en vano los profesos creyentes se afanan y prometen con el espíritu del antiguo pacto como los israelitas, dicen nosotros cumpliremos. Y como para eso, los líderes también dicen hay que cumplir, hay que ser fiel, hay que prepararse. Pero el hombre no va a poder. Y Pablo dice, el hombre debe morir. Y el profeta Isaías dice, el hombre está acostumbrado a hacer el mal. Imposible, dice, que aprenda a hacer el bien. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Entonces, ¿quién es la verdadera justicia? Es Cristo, es Dios. La ley es solamente copia, pero no, con eso no necesitamos desechar la ley, la copia. La copia es útil cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, en la vida. La Biblia es necesario porque es fotografía de Cristo. Cuando uno no tiene a Cristo, es necesario la Biblia, la fotografía de Cristo. Eso es lo que necesitamos comprender, y los mensajeros de 1888, eso es lo que estaban enseñando, y eso escandalizó al pueblo adventista. Como dice en la Biblia, el justo, necesitamos ser justos para cumplir una ley de justicia. Pero el pueblo adventista dijo en 1888, nosotros los adventistas dijeron, no podemos ser justos, no podemos ser perfectos. El hombre es imperfecto. Seguiremos siendo imperfectos, dijeron, hasta la lluvia tardía, hasta la venida de Cristo. Allí Cristo nos transformará. Comprendieron mal la palabra de Dios. La vida cristiana es empezar en santidad, en justicia, en rectitud, en pureza, en perfección, para crecer en esa vida. Por eso, la mensajera del Señor, inspirado por el Espíritu Santo que conocía al pueblo adventista, ¿por qué rechazó ese mensaje? Ella escribió la verdadera condición del pueblo adventista, separado de Cristo, sin el Espíritu Santo, sin amor, solamente queriendo cumplir la letra de la ley. Vamos a comprobar esto en el libro que estamos estudiando, Materiales de Elena White de 1888, página 430, dice, nosotros, dice, los adventistas, hemos hablado de la ley. Eso es correcto, dice, pero hemos solo levantado casualmente a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Hemos dado, dice, más importancia a la ley escrita, dice, a la letra y a la ley original. Casualmente solo hemos levantado en los sermones. Ese es el problema, dijo, del pueblo adventista.
Es como si nosotros a la fotografía de un pastor, de un líder, diéramos más importancia y no le diéramos importancia a la misma persona que está presente en la reunión. O sea, poner en segundo plano a la persona real y solamente presentar la fotografía, la imagen. Eso sería despreciar al líder, al pastor. Eso sería rebajar al líder, al pastor, exaltando solamente la fotografía o la imagen. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo adventista y hasta hoy continúa eso. En la página 1337 del mismo libro, Materiales de Elena White, dice: este mensaje del Evangelio de su gracia debía ser dado a la Iglesia en líneas claras y distintas, de modo que el mundo no debía más decir que los adventistas del séptimo día hablan de la ley, pero no predican y no creen en Cristo. Hasta hoy eso continúa escuchándose. Casi de todas las religiones que dicen que los adventistas solo predican, hablan de la ley de los 10 mandamientos, pero no predican a Cristo, dice, y no creen en Cristo. Pero la mensajera del Señor dice: este mensaje del Evangelio de su gracia debía ser dado a la Iglesia, dice, en líneas claras y distintas, pero los pastores no enseñaron eso. En la página 558 del mismo libro, dice la mensajera del Señor: nosotros hemos estado trabajando con la ley hasta que hemos quedado tan secos como las colinas de Gilboa, sin rocío ni lluvia. Confiemos en los méritos de Jesucristo de Nazaret. Esa era la condición del pueblo adventista, por eso rechazó este mensaje. Hasta el día de hoy, el adventismo que se ha dividido, se ha desglosado en todo el mundo, en miles y miles de iglesias, grupos, ministerios, aunque la principal corporación continúa. Pero todos dicen: ¿cómo está la vida espiritual? Tibieza. Una vida espiritual seco, sin el Espíritu Santo, sin poder. Y sin Espíritu Santo, el carácter no cambia, la conducta no cambia. La personalidad no cambia. No hay amor verdadero. Entonces, ¿qué cosa se ha introducido en las iglesias adventistas? Como el Espíritu Santo no ha podido cambiar, dar una vida nueva con el carácter de Cristo, se ha introducido la educación del mundo y la psicología. Y los líderes quieren solucionar el carácter de sus miembros con psicología. Por eso aconsejan a los matrimonios y les dicen: ustedes tienen que aprender a hablar palabras buenas, palabras agradables, palabras con cortesía, tratar bien al esposo, a la esposa, a los hijos. Pero eso no funciona. Es psicología
en la iglesia de los adventistas. ¿Por qué? Porque están secos como las colinas de Gilboa. En la página 560 del mismo libro dice, ¿por qué estamos secos? Dice, como pueblo adventista, dice, hemos predicado la ley hasta que estamos tan secos como las colinas de Gilboa que no tienen ni rocío ni lluvia. Tenemos que predicar a Cristo en la ley y habrá savia y nutrición en la predicación, la cual será como alimento para el hambriento rebaño de Dios. ¿Cuál era el llamado? A predicar a Cristo en la ley. Y habrá, dice, savia, vida, alimento para el hambriento pueblo adventista. Pero ese mensaje fue rechazado hasta el día de hoy. En la página 344 de Materiales de Elena White dice así: entonces dice, pero las obras deben ser lo primero. Si el pueblo adventista predica la ley, está bien. Se debe predicar a Cristo en la ley. Entonces, si predica la ley ¿qué dice? La ley dice obedece, cumple. No hagas esto, no hagas aquello, guarda el sábado. La ley ordena, manda, pide. Entonces, la mensajera del Señor dice, pero las obras deben ser lo primero. Hay que cumplir esas obras de la ley, dice. La respuesta es no. Una respuesta rotundo, no. No se debe cumplir, hacer las obras que la ley pide primero. Primero, dice, es la fe. ¿Y cómo? La cruz de Cristo se levanta ante el cielo y la tierra. ¿Y qué acontece? Entonces viene el hombre pecador con su carga de pecado a la cruz. Y allí mira a Cristo en la cruz del Calvario y deposita sus pecados al pie de la cruz. Aquí la misericordia y la verdad se han reunido y la justicia y la paz se han besado. Y Cristo dice, y si yo me levantare, atraeré a todos los hombres a mí. Entonces, ¿cómo debe ser eso de dejar en la segunda parte de la vida cristiana las obras? Primero debe ser la fe, dice, porque la salvación es por fe y gracia. Es mirar el Calvario, aceptar a Cristo, porque Cristo es el original de la ley. Cristo es el principio del amor. Cristo es la ley viviente. Primero debe ser buscar la fuente, dice, el original. Y una vez encontrado a Cristo crucificado, el pecador, ¿qué debe hacer? Todas sus cargas debe depositar al pie de la cruz. ¿Y cuáles son las cargas? No olvidemos, la mayor carga es el yo, el ego, el hombre carnal egoísta. Debe ser depositado, entregado a Cristo. Por eso dice, entrégate a Cristo, dame tu corazón, dice, ese corazón egoísta, ese corazón duro, ese corazón frío, ese corazón seco, sin amor, entrégalo a Cristo, dice. ¿Y qué va a hacer Cristo?
Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Debe ser crucificado. Muerte al yo, muerte al hombre carnal, con todo lo que tiene. O en Romanos 6 dice, debe ser enterrado, dice, en las aguas del bautismo. ¿Y qué más? No solamente debe ser entregado la carga del yo, sino todas las pertenencias, todos los bienes, todo lo que ha acumulado el hombre egoísta en este mundo. ¿Qué es lo que tiene? Tiene pues riquezas, dinero, tiene empresas, tiene casas, tiene pues negocios, tiene pues muchas cosas en su casa, riquezas de maldad. Esa es la segunda carga, las cargas de esta vida. Por eso el ser humano carnal, egoísta, tiene que ocuparse todos los días, salir a buscarse la vida, salir a cuidar sus bienes, salir a hacer funcionar su negocio, cumplir en asistir a su empleo. Entonces esas cargas son los que le complican la vida y no hay salvación. No pueden obedecer la ley perfectamente con esas cargas. Necesita ser descargado. Entonces tiene que ir a la ley original, a la fuente del amor. Entonces allí que va a encontrar misericordia y la verdad, justicia y la paz, unido. O sea, la ley de los 10 mandamientos le dice, eres pecador, tienes cargas, ahora tienes que ir a la ley original, a la fuente del amor, allí hay solución. La ley es la verdad, se une con la misericordia. La ley es la justicia, se une con la paz que es Cristo. Cristo va a dar paz, lo va a descargar. Entonces dice uno, ¿no se puede ser aceptado a menos que te arrepientas? Bueno, ¿quién nos lleva al arrepentimiento? ¿Quién nos está atrayendo, llamando? Aquí la ley de Dios condena al pecador, señala los defectos de su carácter, pero puedes estar de pie ante esa ley toda tu vida y decir, ley, límpiame, hazme apto para el cielo. Pero, ¿puede hacer eso la ley? No. Una respuesta rotunda no. La ley no puede limpiar, no puede salvar. La ley no puede cambiar la vida del ser humano, por más que obedezca, no puede. Tiene que ir a Cristo. Cristo, en su misericordia, le perdona, le indulta y cambia su corazón, cambia su vida. Cristo le da su vida, una nueva vida. Él es creador, Él es poderoso, con su palabra, con su espíritu, engendra nueva vida. Ahora sí, Cristo solucionó el problema del pecado y la vida humana pecaminosa. Le da naturaleza divina, una naturaleza que no peca, que no cede a la tentación, si es que permanece en Cristo. Esa es la solución. Dice, no hay poder en la ley para salvar al transgresor del pecado. Entonces, ¿qué? Cristo debe aparecer en esa ley como nuestra justicia. Así entonces Cristo es levantado. Y si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí mismo. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, dijo, en alto, atraerá, llamará y salvará.
A Nicodemo Jesús le dijo: en vano tú eres maestro de Israel, en vano eres doctor de la ley, en vano estás cumpliendo la ley, en vano estás enseñando a obedecer la ley. Tienes que nacer del Espíritu, le dijo. ¿Y cómo voy a nacer?, dijo Nicodemo. Cuando veas a Jesús levantado, entonces nacerás a vida nueva, le dijo. Nicodemo no podía entender. De nuevo estudió la Torá, las Escrituras, la ley. Y cuando vio a Jesús en la cruz levantado, una luz penetró su mente y comprendió. Dijo: necesito aceptar a la verdadera ley, que los judíos lo clavaron en la cruz. Los judíos amaban la ley escrita de los 10 mandamientos, pero odiaron y lo crucificaron, lo clavaron en la cruz a la ley verdadera, al amor verdadero, a la ley viviente, a la ley encarnado. Y Nicodemo, cuando vio la ley encarnado clavado en la cruz, comprendió y aceptó y dijo: allí está la solución. Y entregó su vida a Cristo, a la ley verdadera, y recibió una vida nueva. Y su vida cambió totalmente, un giro de 180 grados. Cambió su vida. Ahora ya no siguió viviendo como doctor de la ley. Dejó de ser maestro del pueblo de Dios. Dejó de ser pastor líder de la iglesia de Dios. Dejó de ser dirigente del Sanedrín. Y ahora el Espíritu Santo, en la nueva vida, le llevó a unirse a los discípulos de Jesús que tenían vida nueva y tenían el Espíritu Santo, tenían el amor de Dios. Y se convirtió en administrador de Dios. Todos mis bienes, dice, he renunciado, ahora lo voy a administrar para Cristo, porque mis cargas lo he entregado a Cristo, así que ahora voy a ser administrador fiel, para que Dios me pueda dar la vida eterna, me pueda confiar. Esa es la salvación verdadera que la mensajera del Señor estaba presentando, y ese mensaje vale para nosotros, y ese mensaje el mundo espera, pero el pueblo adventista lo rechazó hasta el día de hoy. Por haberse rechazado ese mensaje, por todo un pueblo adventista, más de 90 delegados que representaban a todo el mundo adventista, por ese rechazo, ahora nosotros somos bendecidos, somos privilegiados para poder estudiar, escuchar, investigar, y una vez comprendido este mensaje, rendirnos a los pies de la cruz, entregando nuestra carga, el yo, y entregando todas las demás cargas de los afanes y las riquezas y los bienes de este mundo que tenemos. Ahora sí empezaremos una nueva vida como Nicodemo, una nueva vida como los discípulos. Los discípulos también aún eran medio convertidos, siguiendo al verdadero Maestro, al verdadero Salvador. Pero cuando Jesús resucitó, ellos resucitaron a una vida nueva. Y su vida cristiana fue poderosa, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a leer en Materiales de Elena White, página 348. Dice así: es imposible para nosotros exaltar la ley de Jehová a menos que aceptemos la justicia de Jesucristo.
Entonces, en vano los adventistas en el mundo desparramados siguen tratando de exaltar la ley de los 10 mandamientos, porque no se puede exaltar la ley de los 10 mandamientos sin primero exaltar, aceptar a Cristo nuestra justicia. Así como en el párrafo anterior que hemos leído, primero no es la obediencia a la ley, dice. Primero es la fe y aceptar a Cristo, entregar nuestra vida, para que después venga la obediencia como algo natural, algo delicioso, algo que puede gustarle a obedecer sin que nadie le obligue, sin que nadie le diga al verdadero cristiano espiritual. Entonces, ¿qué ha hecho el pueblo adventista? Y no solo el pueblo adventista, sino también los protestantes, los evangélicos, los católicos. Porque el protestante evangélico, ¿qué dice? Hay que obedecer la Biblia. El católico también dice hay que cumplir la Biblia. Entonces, han pervertido el Evangelio, lo han volteado al revés, han invertido el mensaje de salvación. No, primero es ir a Cristo, aceptar a Cristo, vivir con Cristo, andar con Cristo. Pero el mayor miedo que tiene el adventista, el protestante, el evangélico, el católico, ¿cuál es el miedo? El miedo que va a dejar su vida antigua, que va a dejar su familia si es que su familia no quiere ir a Cristo, no quiere seguir a Cristo. Va a tener que dejar su trabajo, su negocio, sus trabajadores, su casa, su ciudad. Porque cuando los discípulos aceptaron a Cristo, como obedecieron a Cristo, Cristo les liberó de todas las cosas de este mundo y libres siguieron a Jesús. Ese es el miedo. Es que el adventista no quiere dejar su profesión. Si son jóvenes señoritas adventistas, no quieren dejar su estudio del mundo, educación babilónica, educación romana, educación de Grecia. No quieren dejar. No quieren dejar su negocio. No quieren dejar su actividad. No quieren dejar su oficio. Ese es el problema. Así como Judas, a pesar que vino en persona, estaba con Cristo, pero su mente estaba en los negocios de este mundo. Con su mente servía al mundo. Por eso cuando María Magdalena, del cual Jesús había expulsado 7 demonios y le había llenado del amor de Dios, esta mujer, toda su riqueza que tenía lo había invertido en un ungüento que costaba 300 denarios, sueldo de un año, y lo trajo para dedicarlo a Cristo, para entregarlo a Cristo. Pero Judas, ¿qué dijo? No, eso debía venderse, dijo. ¿Por qué dijo eso? Dice, porque él era ladrón. Él quería también beneficiarse con eso. Siempre pensaba en las ganancias terrenales. Y se perdió. Entonces, la vida cristiana es entrega completa. Por eso Jesús dijo en Lucas 14:33, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere venir a mí,
si quieres ser mi discípulo, mi hijo, mi siervo, si quieres salvación, vida eterna, renuncie, dijo, a todo lo que tiene y entrégueme esas cargas, yo las llevaré. Y ustedes llevarán mi carga, dijo. Mi carga es predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, instruir a los que no conocen, llevar a los enfermos a Cristo, obra médico-misionera. Ese trabajo es liviano, les dijo. Trabajarán feliz porque yo les voy a dar mi carácter, mi amor, les voy a dar mi gracia, mi espíritu y les voy a preparar y ustedes van a trabajar conmigo. Qué fácil, qué sencillo la vida cristiana, les dijo. Pero ustedes, sin Cristo, sin el Espíritu, sin poder, sin que tengan el carácter de Cristo, sin que tengan el amor de Dios, se ocupan en obedecer la ley primero. Se han equivocado, dijo. Para exaltar la ley, primero necesitamos la justicia de Cristo. Ahora vamos a leer en la siguiente página. En la página 821 y 822. Y también está en la página 669 y 670. Necesitamos seguir aclarando más la luz de la ley. Hay cosas maravillosas en la ley que Dios nos quiere enseñar en este último tiempo, porque ya no habrá más tiempo para que este mensaje sea estudiado, ni enseñado, ni presentado. Dice así: mientras una clase de personas depura, pervierte, estropia, deforma la doctrina de la justificación por la fe y deja o negligencia atender a las condiciones establecidas en la palabra de Dios. ¿Qué hacen, dice, los adventistas? Depuran, pervierten, estropian, deforman la doctrina de la justificación por la fe, diciendo de que en 1888 nuestros líderes delegados rechazaron, pero después ya nosotros hemos aceptado y estamos predicando, dicen. ¿Y cómo predican? Mal, incompleto, deformado, estropeado, pervertido. Por eso no hay poder, porque este mensaje de Cristo, nuestra justicia, tiene poder. Cambiará las vidas completamente, de imperfecto a perfecto, de injusto a justo, de pecador a santo, de desobediente a obediente. Una vida sin amor, que no funciona la familia ni la iglesia, a una vida con el amor de Cristo, con la planta de origen celestial, desechando el amor humano. Entonces, ¿qué dice San Juan 14:15? La hermana Juárez, la mensajera, presentó y dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? El adventismo, ¿qué hace? El adventismo dice entonces, hay que guardar los mandamientos. Pero pasan por alto la primera parte que dice, si me amáis. O sea, para guardar perfectamente, cabalmente, correctamente los mandamientos, necesitamos el amor. Y entonces, ¿cómo se tiene el amor? El hombre carnal no tiene amor egoísta, interesado, que se acaba.
Entonces el apóstol Pablo presenta este evangelio en Romanos 5:5 que dice: el Espíritu Santo es el que derrama el amor en los corazones. Entonces necesitamos a Cristo. Cristo es el que imparte el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo engendra nueva vida. Y 1 Juan 4:7 dice: el que es nacido de Dios tiene amor, porque el Espíritu Santo engendró nueva vida y le ha impartido el amor. Ahora sí, con el amor de Dios en el corazón, Cristo es el amor verdadero, ahora sí podrá guardar los mandamientos. Pero el mundo religioso, el adventismo, quiere guardar los mandamientos sin tener el amor verdadero. Pero no pueden cohabitar, no pueden estar juntos el amor egoísta con el amor verdadero en el corazón. Por eso el hombre carnal que ha nacido con amor egoísta debe morir, debe ser crucificado. Necesitamos una nueva criatura en Cristo, de 2 Corintios 5:17, para que pueda nacer con el amor de Cristo. Hay un error tan grande, dice, como este de parte de los que pretenden creer en los mandamientos de Dios y obedecerlas. Los que pretenden creer en la ley de Dios y pretenden obedecer, tienen un error muy grande, dijo la hermana White. Por eso lo trataron mal a la mensajera del Señor. Por eso le criticaron y por eso rechazaron el mensaje. Pero que se colocan en posición, vamos a repetir la lectura. Por eso dice, se colocan en oposición a los preciosos rayos de la luz de la justificación por la fe, nuevos para ellos, reflejados de la cruz del Calvario. La primera clase, o sea, el que pervierte la justificación por la fe, no ve las maravillosas cosas en la ley de Dios para todos los que son participantes de su palabra. Así que no puede ver las maravillosas cosas en la ley de Dios porque no ha entendido la justificación por la fe. Hay una promesa, dice, subyacente al mandamiento. O sea que los mandamientos de Dios no son órdenes ni mandatos, sino son promesas. ¿Cómo es esa promesa? Éxodos 20 y Salmos 81. Allí están las promesas de la ley. ¿Qué dice Éxodo 20? La promesa dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud, te he libertado, para que tú andes conmigo, vivas conmigo, me sigas a mí, yo sea tu Dios, tú seas mi pueblo. Si tú me aceptas como tu Dios, como tu Padre, como tu guía, como tu Salvador, nunca tendrás dioses ajenos. Imposible que tengas otros dioses. Imposible que robes. Imposible que mates. Imposible que forniques, adulteres. Imposible que te olvides del sábado. Imposible que codicies. Es una promesa. El asunto es tener a Dios. Si tú tienes a Dios en el corazón, el amor en el corazón, nunca vas a pecar, dice. Pero el pueblo adventista, ¿qué dice? No, hay que cumplir el mandato, hay que obedecer. El evangélico dice hay que obedecer la palabra de Dios, la Biblia. No, necesitamos comprender que la Biblia es una promesa también. Ahora dice otros, el segundo grupo. Los otros se entretienen con las insignificancias y negligencian las cuestiones más importantes, la misericordia y el amor de Dios.
Entonces, hay otros grupos también que hablan de la salvación por fe y gracia, hablan de la justificación por la fe como una teoría nada más, y negligencian las cuestiones más importantes de la ley, la misericordia, el amor de Dios. No tienen amor de Dios en el corazón, no tienen compasión, misericordia. Así como los delegados, más de 90 delegados, desde el presidente de la Conferencia General hasta el último ministro, cómo estaban en su carácter durante el Congreso que duró desde el 10 de octubre hasta el 4 de noviembre, más de 3 semanas. ¿Cómo estaban? Todos los días, día y noche, no tenían amor hacia los mensajeros, no tenían compasión hacia la mensajera del Señor. Criticaban, juzgaban, hablaban mal, despreciaban, menospreciaban, sin amor. Un pueblo que pretendía guardar la ley de justicia, la ley del amor, sin amor. Un pueblo que decía: nosotros siempre hemos predicado la justificación por la fe, decía Uriah Smith, el secretario y teólogo. Pero no tenían amor, no tenían misericordia. Muchos han perdido mucha cosa por no haber abierto los ojos de su entendimiento para discernir las maravillas de la ley de Dios. Por un lado, los religiosos en general divorcian la ley del Evangelio, y al paso que nosotros los adventistas, por otra parte, dice, casi hicimos lo mismo de otro punto de vista. No les expusimos a las personas la justicia de Cristo y el amplio significado de su gran plan de redención. Dejamos a un lado a Cristo y su incomparable amor, y hemos introducido teorías y raciocinios y predicamos sermones argumentativos que la hermana Joy dijo son como la ofrenda de Caín. Que Dios pueda bendecir su palabra para que pueda aclararse para nosotros, para ver cosas maravillosas en la ley y en la justicia de Cristo. Porque la salvación está dado en una forma completa, por fe y gracia, es un regalo en el plan de salvación, en el nuevo pacto. Por eso Jesús demostró en carne humana que sí se puede vivir con justicia y cumpliendo una ley de justicia, sin caer en pecado. Y si nosotros también, dice, aceptamos este mensaje y comprendemos, y estamos dispuestos, como Nicodemo, a nacer del Espíritu, viviremos pues en una vida nueva, espiritual, pero aún todavía en carne humana. Nuestra vida carnal solamente será, dice, como barro, como un instrumento nada más. Viviremos en naturaleza divina, en vida espiritual, con el amor de Cristo, con la vida de Cristo y con el carácter de Cristo. El hombre carnal egoísta debe ser desechado a un lado, debe morir. Así es la victoria sobre el pecado y una vida de santidad que pueda predicar el Evangelio con poder. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios, amén, así sea hasta el próximo estudio.